En una época de incertidumbre y conflicto, donde las tribus de Israel luchaban por su supervivencia en medio de la constante amenaza de sus enemigos, surge la historia de un hombre cuyo destino estuvo marcado por el rechazo, el liderazgo y una promesa que cambiaría su vida para siempre. Jefté, el protagonista de nuestra historia, nació en la tierra de Galaad. Su padre, un hombre influyente llamado Galaad, tenía otras esposas legítimas, pero Jefté era hijo de una mujer despreciada por la sociedad. Desde su infancia, cargó con el estigma de ser un hijo ilegítimo. Sus hermanos, nacidos dentro del matrimonio legítimo, lo veían como una vergüenza y, con el tiempo, su desprecio se convirtió en hostilidad. Finalmente, Jefté fue expulsado de su hogar, obligado a abandonar todo lo que conocía. Desamparado y sin un lugar al cual llamar hogar, Jefté vagó hasta llegar a la tierra de Tob, un refugio de marginados y exiliados. En ese entorno hostil, donde solo sobrevivían los más fuertes, Jefté desarrolló una astucia y valentía inquebrantables. Pronto, su temple y habilidades en combate atrajeron a un grupo de hombres rudos, considerados forajidos, pero que vieron en él un líder nato. Bajo su mando, estos hombres formaron una banda formidable, dispuesta a seguirlo sin cuestionamientos. Mientras tanto, en Israel, la situación se tornaba crítica. Los amonitas, un pueblo belicoso, habían invadido Galaad y sometido a su gente con brutalidad. Las aldeas ardían, los campos eran saqueados y la desesperación se apoderaba de los habitantes. Los ancianos de la ciudad, desesperados, buscaron una solución, pero ninguno de sus líderes tenía la capacidad de enfrentar al enemigo. Recordaron entonces a Jefté, aquel hombre al que habían rechazado, y tomaron una decisión difícil: debían pedirle ayuda. Un grupo de ancianos emprendió el peligroso viaje hasta Tob. Cuando llegaron, encontraron a Jefté rodeado de sus hombres. El contraste era impactante. El niño despreciado ahora era un líder temido y respetado. Le suplicaron que regresara y comandara a Israel en la guerra contra los amonitas. Jefté los miró con dureza y, con palabras llenas de amargura, les recordó cómo lo habían expulsado. ¿Ahora lo buscaban porque lo necesitaban? Los ancianos, humillados, insistieron. Le prometieron que, si aceptaba, no solo lo dejarían regresar, sino que lo harían gobernante de Galaad. Tras meditarlo, Jefté aceptó, pero con una condición: que, si Dios le daba la victoria, su liderazgo sería incuestionable. Con esta promesa sellada, Jefté regresó, pero esta vez como un general, no como un mendigo. Antes de recurrir a la violencia, Jefté intentó resolver el conflicto de manera pacífica. Envió mensajes al rey de los amonitas, explicando que Israel no había tomado sus tierras injustamente, sino que Dios se las había dado. Pero el rey de Amón no quiso escuchar razones y ordenó a sus ejércitos prepararse para la guerra. Jefté comprendió entonces que el destino de su pueblo dependía de su habilidad en el campo de batalla. Antes de marchar a la guerra, hizo un voto solemne al Señor: si me entregas la victoria sobre los amonitas, lo primero que salga a recibirme de mi casa cuando regrese triunfante, te lo ofreceré en holocausto. Con esta promesa en su corazón, lideró a los israelitas en una batalla feroz. La guerra fue brutal. Los gritos de los soldados resonaban en el valle, el estruendo de las espadas chocando llenaba el aire y el polvo cubría el campo de batalla como una niebla de muerte. Pero la estrategia de Jefté, su valentía y, sobre todo, la ayuda de Dios, aseguraron la victoria. Los amonitas fueron derrotados, y Galaad fue liberada de su opresión. La celebración era inminente. Jefté regresó a su hogar con el corazón hinchado de orgullo. Mientras se acercaba a su casa, imaginaba el recibimiento, la alegría de su gente, el honor que ahora poseía. Pero lo que vio al llegar lo dejó sin aliento. De su casa salió danzando y tocando panderos la persona más querida para él, su única hija.
Con una sonrisa radiante, corrió hacia su padre, sin saber la tragedia que estaba a punto de desatarse. El rostro de Jefté se descompuso en horror. Cayó de rodillas y rasgó sus vestiduras en señal de dolor. «Hija mía, ¿me has destrozado el corazón? He hecho un voto al Señor, y no puedo retractarme». La joven, en lugar de llorar o reclamar, lo miró con serenidad y aceptó su destino. Solo pidió 2 meses para ir a las montañas y llorar su virginidad junto a sus amigas. Jefté, con el alma hecha pedazos, le concedió su último deseo. Durante esos 2 meses, la hija de Jefté recorrió las colinas, despidiéndose de la vida que nunca tendría. Finalmente, regresó, y su padre cumplió su voto. La Biblia no detalla explícitamente si fue sacrificada o si fue consagrada a Dios para vivir en celibato perpetuo, pero lo cierto es que Jefté nunca se recuperó del dolor de su promesa. La historia de Jefté es una de las más impactantes de la Biblia. Nos habla del honor, la fe y las consecuencias de nuestras palabras. Nos enseña que nuestras promesas pueden costarnos más de lo que imaginamos y que el liderazgo implica decisiones difíciles y, en ocasiones, desgarradoras. Jefté pasó de ser un rechazado a un héroe, pero su historia quedó marcada por la sombra de una promesa que nunca pudo olvidar. ¿Qué opinas de la historia de Jefté? ¿Crees que pudo haber hecho algo diferente? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte para más historias impactantes de la Biblia. Nos vemos en el próximo video.